Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por las series se desborda en cada vídeo. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos vamos a sumergir en un universo lleno de romance, intriga, drama familiar y paisajes impresionantes, el mundo de las series turcas. Sí, esas producciones que han conquistado corazones alrededor del mundo y que en español están arrasando. Prepárense porque hoy les traigo una selección de joyas imperdibles, series que los van a enganchar desde el primer minuto y que, se los aseguro, los mantendrán pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Antes de que nos adentremos en esta aventura llena de galanes turcos y tramas adictivas, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este recorrido por las series turcas que están haciendo historia en español. ¿Listos para el maratón? Yo sé que sí. Agárrense de sus mantas, preparen sus snacks favoritos y acompáñenme en este viaje televisivo. La primera en nuestra lista, y una de las más populares de los últimos tiempos, es Erkenzicus, o Pájaro Soñador, como la conocemos por estos lados. Esta comedia romántica es simplemente encantadora. Nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que vive en Estambul y que se ve obligada a buscar un trabajo para evitar un matrimonio arreglado, una situación que, aunque parece sacada de otra época, sigue siendo una realidad para muchas jóvenes en Turquía. Termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático, un espíritu libre que ha viajado por el mundo capturando momentos únicos. La química entre ellos es innegable, una chispa que salta a la vista desde el primer encuentro. Pero su camino hacia el amor está lleno de obstáculos, malentendidos y situaciones hilarantes que pondrán a prueba su paciencia y su capacidad de perdonar. Piensen en una comedia romántica clásica, pero con el toque exótico y cultural de Turquía. Lo que hace que Erkenzicus sea tan especial es su frescura, su humor, que no es el típico humor de sitcom estadounidense, sino un humor más sutil y a veces absurdo, y la increíble conexión entre los protagonistas Demet Özdemir y Can Yaman. Sus actuaciones son tan naturales y convincentes que te harán suspirar y reír a partes iguales. Demet Özdemir encarna a la perfección la inocencia y la torpeza de Sanem, mientras que Can Yaman le da a Can la rebeldía y el encanto que lo hacen irresistible. La química entre ellos es palpable y te hace creer en el amor a primera vista. Además, los paisajes de Estambul que se muestran en la serie son absolutamente espectaculares. Desde las bulliciosas calles del Gran Bazar hasta las tranquilas orillas del Bósforo, Erkenzicus nos regala una postal de la belleza de Estambul. Si buscan una serie ligera, divertida y con mucho romance, Erkenzicus es la opción perfecta. Les prometo que no se arrepentirán. Es como un soplo de aire fresco, ideal para esos días en los que solo quieres relajarte y desconectar del mundo. La siguiente en nuestra lista es una serie que combina romance, drama y un toque de misterio, Karasevda, o Amor Eterno. Esta producción nos presenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Kemal es un joven ingeniero de clase trabajadora, mientras que Nihan pertenece a una familia adinerada y con conexiones. A pesar de las diferencias sociales, su amor florece, pero su felicidad se ve amenazada por las ambiciones de sus familias y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir es el villano por excelencia, un personaje manipulador y sin escrúpulos que hará todo lo posible para separar a Kemal y Nihan. Su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su familia de la ruina financiera. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso y dispuesto a vengarse de quienes le arrebataron su felicidad. Su regreso desata una serie de eventos que sacudirán los cimientos de la vida de Nihan y Emir. Karasevda es una serie intensa, llena de giros inesperados y momentos emotivos. La trama es muy adictiva y te mantiene al borde del asiento en cada episodio. No es una serie para ver a la ligera, requiere atención y compromiso, pero la recompensa es una historia apasionante que te tocará el corazón. Las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagul son simplemente impecables. Logran transmitir la pasión, el dolor y la desesperación de sus personajes de una manera tan realista que te hará sentir cada emoción como si fuera propia.
Burak Özçivit le da a Kemal una intensidad y un carisma que lo convierten en un héroe trágico. Neslihan Atagul, por su parte, interpreta a Nihan con una vulnerabilidad y una fuerza que te harán empatizar con su sufrimiento. Si son fans de las historias de amor trágicas y llenas de drama, Kara Sevda es una serie que no se pueden perder. Prepárense para llorar a mares. Tengan a mano una caja de pañuelos, porque la van a necesitar. Ahora, si lo que buscan es una serie que los haga reflexionar sobre la familia, la ambición y la lealtad, les recomiendo Yerde o Intriga. Esta serie de acción y drama nos cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia para vengar la injusticia que sufrió su familia, mientras que Mer se une a la policía, criado en la calle y con un pasado oscuro. Ambos hermanos desconocen la verdadera identidad del otro, y sus caminos se cruzarán de forma inesperada. A medida que avanzan en sus respectivas misiones, sus caminos se cruzan y se ven obligados a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba sus valores y su lealtad. Se verán envueltos en una red de mentiras, traiciones y violencia que los obligará a cuestionar todo lo que creen. Yerde es una serie con una trama muy compleja y llena de acción. No es una serie para distraídos, requiere concentración para seguir todos los giros y subtramas. Las actuaciones de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli son simplemente espectaculares. Logran transmitir la tensión, la angustia y la determinación de sus personajes de una manera muy convincente. Atay Ulusoy interpreta a Sarp con una intensidad y una vulnerabilidad que lo hacen un personaje complejo y fascinante. Aras Bulut y Nemli, por su parte, le da a Mert una astucia y una rebeldía que lo convierten en un antihéroe carismático. Además, la serie cuenta con un guión muy bien escrito y una dirección impecable. Si son fans de las series de acción con un toque de drama familiar, Yerde es una opción que no los decepcionará. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Esta serie te mantendrá pegado al borde del asiento desde el principio hasta el final. Cambiando un poco de género, les presento Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica épica nos transporta al siglo XIII y nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie narra las luchas de Ertuğrul y su tribu, los Kai, para establecerse en Anatolia y defenderse de las invasiones de los mongoles y los bizantinos. Es una historia de valentía, sacrificio y determinación en un contexto histórico turbulento. Dirilis, Ertuğrul, es una serie impresionante con una producción impecable y un vestuario y una escenografía muy cuidados. Los paisajes de Turquía se convierten en un personaje más de la serie, con sus montañas, sus llanuras y sus bosques que recrean a la perfección el mundo medieval. La serie te sumerge en la época y te hace sentir parte de la historia. No es solo una serie de acción, también es una lección de historia sobre los orígenes del Imperio Otomano. Las actuaciones son muy sólidas y la trama es muy adictiva. Si son fans de las series históricas y de las historias de batallas y conquistas, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que no se pueden perder. Prepárense para vivir una aventura épica. Esta serie es perfecta para los amantes de vikingos o The Last Kingdom, pero con un toque otomano. Y para finalizar con broche de oro, les recomiendo Muhteşem Yzyl o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica dramática nos cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convierte en su esposa y consejera más influyente. La serie explora las intrigas palaciegas, las ambiciones políticas y los romances prohibidos que marcaron el reinado de Suleimán, uno de los gobernantes más poderosos del Imperio Otomano. Muhteşem Yzyl es una serie visualmente impresionante, con una producción grandiosa y un vestuario y una escenografía lujosos. Los trajes, las joyas y los decorados te transportan al mundo opulento y despiadado del Imperio Otomano. La serie te transporta al mundo opulento y despiadado del Imperio Otomano. No es solo una serie de romance, también es un retrato fascinante de la política y el poder en el siglo XVI. Las actuaciones son muy buenas y la trama es muy adictiva. Si son fans de las series históricas con un toque de drama y romance, Muhteşem Yzyl es una serie que los cautivará. Prepárense para un festín visual y emocional. Esta serie es perfecta para los amantes de los Tudor o The Crown, pero con un toque oriental. Y ahí lo tienen. Una pequeña muestra de las series turcas que están causando sensación en español. Por supuesto, hay muchísimas más opciones, como Medcezir,
Ask Memnu, Fatmagulun Suku o Kiralkask, y cada una tiene su propio encanto y atractivo. Lo importante es encontrar la que más se adapte a sus gustos y preferencias. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Me encantaría saber cuáles son sus series favoritas y cuáles les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. ¿Qué otros géneros de series turcas les gustaría explorar? ¿Les interesaría que habláramos de las diferencias culturales que se reflejan en estas series? En resumen, hoy exploramos el auge de las series turcas en español, destacando Erkencikus por su comedia romántica, Karasevda por su drama y romance trágico, Yerde por su acción y trama familiar, Dirilis, Ertuğrul por su épica histórica y Muhteşem YZYL por su drama histórico y visualmente impresionante. Cada una ofrece una experiencia única y adictiva para los amantes de las series. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que las series turcas son mucho más que caras bonitas y paisajes exóticos. Son historias que exploran temas universales como el amor, la familia, la ambición, la lealtad y la venganza. Son una ventana a una cultura rica y fascinante que vale la pena descubrir. No olviden dejar sus comentarios abajo contándome cuáles de estas series han visto, cuáles les gustaría ver, o si tienen alguna otra recomendación. Me encanta leer sus opiniones. ¿Qué les parece el fenómeno de las series turcas? ¿Creen que seguirán ganando popularidad en el futuro? Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Prometo seguir explorando el mundo de las series y traerles las mejores recomendaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de series y palomitas. Adiós. Y recuerden, el mundo de las series es infinito y siempre hay algo nuevo por descubrir. Hasta la próxima.